Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Y como viento muévete, y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, vamos, dile milagroso, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino, milagroso, abres camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, Eso es, iglesia, decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios. aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenas noches, gracias por estar acompañándonos hoy de nuevo. Hoy es el lunes 24 de junio. Mi nombre es Myron Martina y esta noche les pido para que me acompañen las próximas 2 horas, desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, el que creó todo, el universo, el mundo entero, el que cada día de nuevo está obrando, como la canción dice, cada día de nuevo está obrando en nuestras vidas. Gracias por estar en esta plataforma, acompañándome una nueva semana con el Señor. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan. Ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el
el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que hemos recibido para hacer este programa esta noche, completamente dedicado a tu honor, para darte la gloria, para darte la honra. Y te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en los últimos días, en los días que están por delante, por cada obra que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, para que vengas esta noche en medio de nosotros. Venga, Padre, venga en toda majestad, venga en toda tu gloria. Y toca los corazones de aquellas personas que esta noche han abierto su corazón para recibir de ti. Te pedimos, Padre, tu misericordia. Te pedimos, Padre, esta noche nuevas fuerzas, ánimo. Te pedimos, Padre, sanación para las personas que hoy están confrontando enfermedad. Y te pedimos, Padre, paz y consuelo para cada persona que en este nuevo día está pasando por tristeza, quizás por pérdida de un ser querido o por cualquier otro motivo. Pero sabemos que tú eres el Dios
de consuelo, el Dios de paz. Y por eso te pedimos, Padre, para que fijas tus ojos, tu mirada sobre esas personas que hoy están pasando el día con un corazón abatido. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar
la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas. Cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme. Y allí, enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas. Cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme. Y allí, enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas. Cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme. Y allí, enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué
Y un saludo también, deseo de bendición queremos enviar esta noche. Es el lunes 24 de junio. Queremos enviar para Angelo Kroon, para Francis y Norma Peters, para Orlando Ubilla, también para Irvin y Ruli Albertes y su casa completa, para Natalie Merchant y su casa y familia, para Judith Reina, para Edlin La Cruz y nuestra gente allá en Groningen, Iván Felida y Sharin Bermúdez Felida. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, canto de gozo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, cantos de guerra, cantos de júbilo, son cantos de paz, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, el gozo de mi rey, cantos de júbilo, mi fortaleza, cantos de júbilo, el gozo de mi Dios, cantos de júbilo, cantos de júbilo, te alabamos Señor, cantos de júbilo, te bendecimos gran rey, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, 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 será con cantos de júbilo, en su presencia me gozo, cantos de júbilo, yo te alabo gran rey, con cantos de júbilo, cantos
Saludos también para nuestra gente allá en Bonaire. Saludos para Romanda Molina. Saludos y bendiciones. También para Ronchi Magali Reches, para Oma Chechi. Oma, saludos, ¿cómo estás? Y también para Eric Mirla Solellana, para Cedric Martinson y su casa y familia, para Cedric Geralda Solellana, para Varenia y Yuri Yanga, para Dairona, para Dayan, Dairin, Danik, la familia Reches completa allá en Bonaire. Saludos también y bendiciones para Lilian Soliana. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Eres mi libertador. Aleluya, tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición. La vamos a dedicar a Bernadette Damasco.
Sandra y Hernán Trinidad, Luis Rosaura Ramírez, la vamos a dedicar también a Sara Betancourt, a Luz Marina Blanco, José Breschwauder, Patricia Iglesias y a nuestra gente allá en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín, Linnea, la familia completa. Especialmente para ustedes la próxima canción. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Alabay, alabay, amor, Señor, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos, por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz.
Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes y que tú eres real. Y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti. Te amo, Dios. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir
de lo profundo de nuestro corazón, hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haz aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle, oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale, Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi Qué bella canción, este es mi deseo. Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que casi son las 8 de la noche, horario local aquí en Holanda, en la ciudad de Utrecht. Eso quiere decir que ya vamos a llegar a la sección del mensaje de la semana. Pero antes de esa sección, la tenemos que preparar todavía. Tengo una canción más y esa canción la voy a dedicar con mucho cariño y también con deseo de bendición para nuestra gente allá en Den Bosch, para Amarelisa Zets, para Dairin, para Joanne, para Owen, para Emiliano, Caden, y también Jorel, especialmente para ustedes. La próxima canción, escucha la letra. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí.
sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. En la Biblia hay un relato que deseo compartir. El relato que menciono habla de un joven muy rico que vino a Jesús. Jesús salía a enseñar y a predicar con sus 12 discípulos. Y el hombre se le acercó apresurado y dijo: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y eso se preguntan muchos de ustedes. Han llegado a una encrucijada y tienen que decidir qué ruta tomar. Jesús dijo: hay dos rutas en la vida. Una ruta angosta que nos lleva a la vida eterna y la otra una ruta ancha que lleva a la perdición. Y dijo: la gran mayoría toma la ruta ancha y al final son juzgados y acaban en el infierno. Tal vez por eso han venido a esta reunión. Vienen porque en lo profundo de su ser hay un lugar vacío que ni siquiera entienden. No están seguros del propósito de sus vidas. Todo eso está en el futuro. El hombre que vino a Jesús era joven aún. Deseaba comprender su destino, el significado y el propósito en su vida.
como era rico, en vez de preguntar cuánto cuesta, se preguntó si lo necesitaba y lo deseaba. Él buscaba algo que no encontraba. Y como muchos de ustedes, es algo que no entienden muy bien, pero les falta en la vida. Quizás van a la iglesia o quizás no, pero en el fondo de ustedes hay algo que aún no han podido encontrar. Y lo desean aunque no saben qué es. Este joven estaba buscando la vida eterna. Ustedes buscan algo. Quizá tienen un auto, les va bien en la escuela, tal vez les vaya bien en la universidad, tienen novia o novio, pero en el fondo del alma se preguntan si no hay otra cosa que no han encontrado. Este joven buscaba su propósito. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Cuál es tu propósito? Muchos de los que nos escuchan se sienten solos, o quizás desubicados, o ansiosos. No saben lo que lo causa y no saben cómo cambiarlo. Han venido al lugar correcto para ustedes, a un lugar donde aprenderán sobre Jesús. Y Jesús los guiará por la senda correcta. Hay como un vacío, un abatimiento, como una culpa. Y ya no sirven las drogas ni las diversiones para tapar los problemas. El mundo desea una ideología que los salve. Han oído en la televisión que los pueden ayudar. Pero nada ha pasado, porque fueron al lugar equivocado. Hay que entregarse a Jesús. Jesús vino, vivió e hizo muchos milagros. Pero ese no era su principal propósito. Ayudó a los pobres y también curó a los enfermos, a los ciegos y resucitó a los muertos. Pero ese no era su propósito. Su propósito era ir a la cruz. Y murió en la cruz. Muchos de los presentes son católicos, otros son protestantes, otros no son de ninguna religión, pero han visto imágenes de la cruz, han visto crucifijos. Y allí fue donde Jesús fue crucificado por ustedes. Tomó nuestros pecados y la Biblia dice somos pecadores. ¿Qué es pecar? Pecar es violar la ley moral de Dios, violar los 10 mandamientos. La Biblia dice quien quebranta un mandamiento quebranta todos. Yo los he quebrantado. Soy un pecador. La Biblia dice el resultado del pecado es la muerte. Muerte eterna. Es terminar en el infierno. Eso me merezco. He pecado, violado la ley de Dios. ¿Qué necesito hacer? La Biblia indica que debo arrepentir. Primer sermón de Jesús habla del arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa dar la vuelta, transformarse, cambiar la dirección en la que vamos. Y Él nos dijo, si vienes a mi cruz, mediante la fe, perdonaré todos tus pecados. Yo te justificaré como si nunca hubieras pecado. Todo queda borrado en tu pasado. Y ya no se hablará del tema. Ni siquiera Dios recordará tus pecados. ¿Se imaginan eso? Eso nos dice la Biblia. Dios no puede recordar tus faltas y pecados. El joven habló con la persona apropiada. Dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Fue a la persona que entiende los problemas, dificultades y tentaciones que enfrentamos. Entiende nuestro dolor, alegría, fracaso y dificultad. Él murió en la cruz, pero la Biblia dice que resucitó y es un Cristo viviente. Esta noche, Él conquista al pecado, al infierno y a la muerte. El joven vino con urgencia hacia Jesús. Él corrió hacia Jesús.
Y es posible que algunos de ustedes corran hoy hacia Jesús y cambien sus vidas. El muchacho llegó en un buen momento, pues aún era joven. La Biblia dice que con la edad el corazón se endurece, se hace duro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice la Biblia. Muchos servidores de Dios comenzaron sus vidas de fe cuando eran jóvenes. José era joven al convertirse en primer ministro de Egipto. Y uno de los grandes hombres de la Biblia, Moisés, era muy joven cuando rechazó el trono de Egipto. Era heredero al trono del imperio más poderoso del mundo. Él quiso identificarse con el pueblo de Dios que era esclavo. David era joven cuando mató un oso y un león con sus propias manos. Mató a Goliat solamente con tirarle una piedra. Él cuidaba ovejas. Y luego se convirtió en un gran rey. Esther era solo una jovencita cuando con firmeza y fe arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Ven a Jesús esta noche. Ahora, no lo dejes para mañana u otro momento. Dicen, soy miembro de la iglesia. Voy los domingos. Él no habla de eso. Puedes ser miembro de todas las iglesias, pero eso no te prepara para encontrarte con Dios. No significa que tus pecados han sido perdonados. Jesús enseñó que ser miembro de una organización o aún de una iglesia no es la solución. La solución es Cristo en esa cruz y resucitado de los muertos. Y este joven dijo, ¿qué debo hacer? Él buscaba la vida eterna y dijo, ¿qué debo hacer? Pero cometió el error de pensar que podía trabajar para obtenerla. No se puede trabajar por ella. Te la da Dios. Por fe, por gracia te la da. No la merecemos. La gracia es un favor no merecido. Es algo que no se gana ni se merece. Dios les ofrece su gracia esta noche. Les ofrece su perdón. Jesús dijo, detente y piénsalo. Jesús dijo, considéralo. Él dijo, te costará. Si vienes a mí, tú debes abandonar todas tus posesiones y dar todo aquello que no necesites a los pobres. Y ven y sígueme. Es que Dios te ama. Cristo te ama. E incluso muriendo en la cruz tuvo la capacidad de pensar en ustedes cientos de años en el futuro. Él vio cuando iban a nacer. Él vio todas sus vidas y dijo, no importa lo que Rosa, María o Pablo hagan, yo los amaré. Y por eso Él se dejó crucificar, lo hizo por amor. Él no ama a la gente por el color de su piel, o por el lugar donde vive, o por su educación. Te ama porque eres un ser humano creado a su imagen y eres potencialmente un hijo de Dios. Ante Dios todos somos iguales. A Dios no le importa cuál es el color de nuestra piel. Y venimos a la cruz, y al venir a la cruz somos iguales. Él no te mira y dice, tú eres africano, eres oriental, eres blanco, eres europeo. Esta noche Jesús te mira y te dice, yo te amo. ¿Realmente le has abierto alguna vez tu corazón a Cristo? ¿100% o te has guardado algo? ¿No sabes qué hacer? Te sientes en una encrucijada. En un libro sobre la generación X, el autor habla de la parálisis por opciones. Es la tendencia a no tomar una decisión cuando tenemos opciones ilimitadas. Hay tantas opciones que no elegimos nada. Pero esta noche tendrás que elegir. Aquí. Si te vas hoy de aquí sin Cristo, tal vez jamás se te vuelva a presentar otra oportunidad como esta. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí y ahora el día de salvación. Dirás, ¿qué debo hacer entonces?
Arrepiéntete de tus pecados. Debes arrepentirte y no puedes solo. No puedes cambiar tu vida por voluntad propia. Eso es imposible. Si intentas, fallarás. Pero Dios te va a ayudar. Eso es lo maravilloso del arrepentimiento. Debes decidir si aceptar el regalo de la vida eterna o no. Si vas a repetir el error del joven rico que no lo siguió y se fue con tristeza. Nadie jamás le dio la espalda a Jesús con alegría. Debemos prepararnos para ir ante Dios. La Biblia dice, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes la certeza de que así es? Jesús te ama. Él murió por ti y resucitó. Ahora debes venir y arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Recuerda que seas quien seas, Dios te ama. Y Jesús te está llamando a ti. Y si confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todo es cuestión de creer. Esa palabra creer implica compromiso. Te comprometes a dar tu vida a Cristo. Gracias, Padre, por las palabras que ha llegado a nuestros corazones esta noche. Y te quiero hacer una pregunta. Si tú eres el joven rico, ¿qué sería tu escojo? El joven rico quería estar más cerca de Dios y preguntó a Jesús qué debería hacer. Y al oír la respuesta de Cristo, el joven rico se dio la vuelta en tristeza. ¿Qué harías tú esta noche? ¿Darías la vuelta en tristeza? ¿O irás a Cristo? A veces ir a Cristo parece muy difícil. Imagínate un lugar y en el medio hay un espacio ancha y profundo. A un lado estás tú, pero sin la presencia de Dios. El otro lado, ahí puedes estar siempre con la presencia de Dios en eternidad. Y si estás preguntando, pero si quiero estar en la presencia de Dios por eternidad, ¿cómo puedo cruzar y llegar ahí si hay un espacio tan ancha y tan profunda? La respuesta esta noche es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la conexión, el puente para poder llegar al otro lado, ahí donde puedes estar por eternidad en la presencia de Dios. Cristo mismo nos ha dicho que Él es la puerta, el camino, la verdad. Y cualquier que pase por ese camino obtendrá vida eterna. Una vida
en la presencia de Dios por eternidad. Esa noche, si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres cruzar para llegar a ese lado, para estar en la presencia de Dios por eternidad. Si eres esa persona, esta noche, te quiero pedir para que ores conmigo. Sería muy egoísta de mi parte para no darte esa oportunidad. Un día yo también tuve esa oportunidad. Alguien con el amor de Cristo en su corazón me dio la oportunidad. Y esta noche te quiero dar esa oportunidad a ti también. Si eres esa persona, nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. O quizás una vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Pero por circunstancias de la vida has perdido a Cristo en el camino. Esta noche puedes confesar con tu boca públicamente tus pecados y pedir a Cristo para entrar en tu vida y en tu corazón. Con tu boca y públicamente, porque Cristo murió públicamente a la cruz para ti. Cristo tomó tus pecados sobre sí y fue a la cruz y murió ahí públicamente. Muchos lo vieron y el diablo estaba ahí creyendo que él ha vencido, pero en realidad el momento que Cristo murió a la cruz, Cristo venció al diablo. Cristo venció a la muerte. El tercer día, Cristo resucitó. Y esta noche, puedes venir a Cristo, puedes tener un encuentro con Él. Y públicamente, con tu boca, decir: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco mis pecados, reconozco mis mal pensamientos esta noche, reconozco mis mal costumbres. Esta noche, Señor Jesús, proclamo con mi boca que te acepto como mi Señor y mi Salvador. Esta noche, Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que puedas entrar. Esta noche, Señor Jesús, quiero que seas el centro de mi vida. Y si eres esa persona esta noche, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Y esta noche, Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Y te pido, Señor Jesús, para que en este momento me laves con tu sangre preciosa. Hazme limpio otra vez. Y renueva mi corazón. Y renueva mi espíritu. Señor Jesús, gracias para que esta noche, en este momento, que puedo decir: soy un hijo de Dios. Amén y amén.
Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Queremos darte información y te queremos guiar. Queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió para ti esta noche. No te dejamos caminar solo. Caminaremos junto contigo. Amén y amén. Vamos por una canción. Durante esa canción te puedes inclinar con tu corazón abierto, hablar con Cristo y dejar que Cristo te toca con su manto de perdón. Deja que Cristo esta noche te levanta, te sana. Deja que Cristo esta noche te hace completo de nuevo. Amén. Y amén. Y amén. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días y él resucitó. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer, aquello que en solo tu nombre hay todo el poder. Necesito tanto un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida y haz un milagro. Ven, toca en esta hora y llámame hacia afuera. Resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días y él resucitó.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Queremos enviar también un saludo y deseo de bendición esta noche para nuestra gente de Venezuela, especialmente para tía Mireya y la familia Natal en Caracas, Natalie Flores en Corro, también Jessica Benari, la isla de Margarita. Y también saludos y bendiciones para Armando y Jessy Rincón, también para Adorable Salas y su familia completa. Saludos también para nuestra gente de Colombia, Isaac y María Eugenia Paternina, para Alejandra y su casa y familia completa. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Rey de Reyes y Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Adoración, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Los hombres, conmigo. Tú eres grande.
Sí, grande es tu nombre, oh Señor. El que fue, el que es y el que ha de venir. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño también. Y deseo de bendición. La vamos a dedicar a Gladys Carrasco, Clarina y Rosalind Beers, Zaldivar y Judith, Swinda Martes, Irving Stradel, la familia Petronella, la familia Ursulita, Gladys Koch, Tito Plata, especialmente por ustedes. Tengo la próxima canción. Cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia, y lloro de soledad y el miedo que llevo en el alma, de repente ya no está, que las sonrisas se han marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará, las herramientas del maestro. Mi alma al remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará. Conocer voy a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, es como aquel sentimiento en la decisión de amar. Al taller del maestro vengo. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo, el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Pa' qué la fama y las estrellas si el maestro aquí no está? Si contigo no quiero estar. Óyelo. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará,
decisión de amar. Al taller del maestro vengo. Aleluya, tremenda canción. Y me piden para hacer un anuncio especialmente para, ¿cómo se pronuncia? Yeleyana Melan. Muy pronto, mañana, pues para estar exacto, va a hacer su cumpleaños, pero me pidieron desde Bonaire para que si esta noche mismo puedo hacer el anuncio y con una canción, pues vamos a cumplir con la petición. Que Dios te bendiga muchísimo, Yeliana, y que el año nuevo que va a de vida que va a empezar mañana para ti, que sea un año de gran bendición, un año de victoria, un año lleno de sabiduría, y que Dios te va a guiar a tu destinación, que solo Él tiene reservado para ti. ¿Ya? Yeliana Melan, que mañana va a cumplir sus cumpleaños. Y especialmente para Yeliana tenemos la próxima canción. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo.
Y la próxima canción la vamos a dedicar a un gran hermano mío, que es Gerald. La vamos a dedicar a Gerald Dovale y también a su esposa Judeska y su casa y familia completa allá en Monnikendam, que está situado en el norte. El norte-oeste tengo que decir, de Holanda. Monnikendam, muy cerca de Amsterdam, especialmente para Gerald Judeska y su familia completa. La próxima canción. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno.
sí, Dios es bueno, Dios es tremendo. Muchas veces la gente no sabe lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, porque solo esa persona sabe. Solo tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, de qué te sanó, de dónde Dios te sacó, de qué te liberó. Solo tú sabes. Y por eso tienes que proclamar que Dios es bueno, tremendo, tremendísimo. Y con esta palabra quiero darte un apoyo para que otras personas que todavía, porque aún hay muchas personas que no han oído de Cristo, no han oído el Evangelio. Y por eso te quiero pedir, para que cada vez cuando enviamos el enlace de nuestras programaciones aquí en Radio Un Día Nuevo, para que lo reenvíe a otras personas que también tienen que oír la buena noticia. Y no es solamente una buena noticia, es la mejor noticia que uno puede recibir, que es el Evangelio de Cristo, de lo que Cristo ha hecho para ti. Y como ya dije, tu vecino no sabe, no tiene la menor idea de lo que Cristo ha hecho para ti, pero tú sí sabes. Cuando estabas en el piso, nadie estaba ahí, pero Dios estaba ahí, Cristo estaba ahí y Cristo te levantó. Cuando estabas en tu momento de enfermedad, fue Cristo quien te sanó, quien te dio la fuerza para seguir luchando contra la enfermedad. Cuando tú no sabías cómo salir de las circunstancias de tu familia, las circunstancias financieras, Cristo estaba ahí y Cristo te dio la salida. Dios es bueno. Por eso yo no sé a qué tú has venido, pero aquí en el estudio hemos venido a dar la gloria y la alabanza a Cristo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. Cuán alegre estoy cantando. Aleluya.
así es. Un vistazo en nuestro reloj. Quiero quitar el eco que está aquí. Un vistazo en nuestro reloj nos enseña que hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Una nueva semana con el Señor, la edición del lunes 24 de junio. Si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes. Y mañana a las 11 de la mañana tenemos la transmisión de empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor, cual empezará a las 11 de la mañana. Pues tenemos una cita mañana, si Dios permite, a las 11 en esta misma plataforma. O si no, el próximo lunes a las 7 de la noche, horario local de Holanda. Gracias por haber acompañándome esta noche. Y fue un honor y un gran placer de poder ministrar a ustedes de esta forma. Que Dios les bendiga en grande. Hasta la próxima vez. Y vamos a finalizar con esta canción. Porque hay gozo, hay alegría cuando estamos con Cristo. Así como la vida ansiaba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor
libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? Pueden dar un grito de júbilo.